Hola, Mede. Hola, Flaco, ¿cómo ¿Cómo estamos? estás? ¿Todo bien? Te quiero preguntar si la luz es adecuada, si no me cambio a otro lugar. Estás perfecto, estás perfecto. Se te ilumina la cabeza como si tuvieras una lamparita ahí. No, pero me parece que no es bueno. No, estás bien, estás bien. No creas, yo tengo reflejo. Se te ve bien, se te ve bien. Si querés moverte, con gusto. No hay Si me problema. pongo acá es Ahí estás mejor. perfecto. Sí, ahí está mejor si querés. Un poco más distante. Ahí está entrando bastante gente. Así que, si querés, empezamos en, en segundos. ¿Mm? Bueno, ¿Está bien? está perfecto ahí. Son las 7 en punto. Una de las grandes ventajas de estas herramientas es la puntualidad, ¿viste? Que uno a las 7 en punto clavado empiezan este tipo de charlas. Así que la verdad que es un placer tenerte con nosotros, más allá de la distancia de no poder verte físicamente. Estamos más que contentos de contar con vos acá, cerquita, lejos pero cerca, ¿no? Yo un Ujú. poco, esta charla están viendo principalmente los estudiantes del taller Explora y los estudiantes del taller TAC de La Plata. Muchos de ellos tal vez no te conocen, así que voy a hacer una introducción que tengo acá en la tapa del libro de Mederico, que lo pongo acá, que lo encontré luego del cambio de la biblioteca, como una introducción para que conozcan un poco tu trayectoria y después poder hablar de algunos temas que nos interesan. Esta es una charla que de alguna forma está representado en mí porque soy el único que puede estar acá en este Instagram Live, que de a dos aprendimos, pero que de alguna forma quisiéramos estar muchos de los titulares y adjuntos que te conocen y compartir. Así que muchas de las preguntas que te voy a hacer y que de alguna forma ya te insinué tienen que ver con las que me hicieron a mí también, ¿sí? Así que bueno, hago una Ujú. introducción de quién es Mederico Febre primero para después pasar a la conversación. Mederico Febre es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, inicia su trayectoria ganando junto con la arquitecta Norma Román el Premio Bienal de París de 1969. Yo tenía 8 años en esa época. Ha desarrollado un intenso trabajo en el campo de la arquitectura y el urbanismo. Obtuvo 18 premios y 12 premios en concursos nacionales e internacionales. Obtuvo el Gran Premio de la Arquitectura Argentina por su trayectoria y sus obras más recientes en la novena Bienal de Arquitectura del año 2001. En el año 2002 obtuvo el premio Conex en la categoría Arquitectura. Sus obras están publicadas en libros, revistas en la Argentina, Italia, Inglaterra, México y España y han sido exhibidas en los Museos Nacionales de Bellas Artes de Buenos Aires, el Museo de Arte Moderno de San Pablo y el Museo de Arte Moderno de París, formando parte en diversas exposiciones y bienales. Es profesor titular por concurso de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Yo quiero aclarar acá que hoy es el profesor consulto de la Facultad de Arquitectura. Ha dictado cursos de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad de los Andes de Colombia y en la Escuela de Arquitectura de Panamá. La obra de la Universidad Nacional de Quilmes obtuvo el premio Vitruvio, auspiciado por el Museo de Bellas Artes y el CEPAU de Buenos Aires y la revista Suma de noviembre de 2001. En 2007, la Universidad Nacional de Quilmes fue distinguida con el premio especial Década, otorgado por la Universidad de Palermo y la Fundación Oscar Tusquets Blanca de Barcelona. Mederico ha orientado su obra hacia los temas medioambientales, la recuperación patrimonial y la innovación arquitectónica con manejo de recursos escasos. Su objeto de estudio es disminuir el impacto ambiental de la construcción y la huella ecológica que genera. Bueno, merecía que yo lea estos antecedentes y todo, un poco tu historia porque es tan vasto que obviamente no me voy a acordar y el resumen de la contratapa del libro que me habías comentado lo tiene muy bien sintetizado. Vamos un poco a lo nuestro y un poco lo que muchos quieren saber y como tal vez mensaje y legado a los estudiantes jóvenes, un poco cómo fue tus años de formación, cómo empezaste, cómo era la facultad en ese momento, como primer punto. ¿Tenés ganas de hablar de eso?
Sí, cómo no. Bueno, yo tuve un colegio secundario muy malo, casi te diría la típica escuela que no deja nada, salvo la maravilla de los amigos, y algunos profesores que puedo recordar, ¿no? Por ejemplo, la mamá de Molina y Bedia, que esa fue una joya, pero fuera de lo común. ¿Por qué marco esto? Por la diferencia asombrosa que me generó el poder entrar a la Facultad de Arquitectura en el año 1962. Hice un maravilloso curso preparatorio que manejaba Felito Iglesias, un, un profesorazo que realmente me permitió comprender muchas de las cosas que quizás yo debía ya saber, pero que no sabía. Nos conectaban con la cultura, con el cine, la literatura, por supuesto, aspectos de la arquitectura. Ese fue mi primer encuentro hermoso. Y después tengo una colección de nombres a quienes, todos muy distintos, incluso con ideologías distintas, a quienes le agradezco el haber podido conocer a través del tiempo. Y yo realmente me gocé la facultad de la década del 60 como un sitio que me completaba como persona. Este, empecé en el taller AMED, después pasé a Ibarlucía, eh, después el taller Rivarola, ya, y ahí conozco a Tony Díaz. Tony Díaz me permite poner en contacto con Jorge Hervín. Empiezo siendo dibujante de ellos tempranamente. En ese mismo taller conozco a Molina y Bedia, que el grado de humanidad de Juan Molina, también estoy agradecido. Hoy estaba recordando y leyendo algunas entrevistas que le hice y era una universidad realmente que me permitía comprender el mundo. Y te vuelvo a decir, nunca de una sola manera, sino de una manera vasta, porque yo no fui un personaje dedicado a moverme en un solo taller, no creo en los talleres únicos, creo en el gran encuentro que genera la universidad y las facultades y que el alumno se sirva y coleccione personas y frecuente y se haga amigo de los profesores y amigo de sus propios compañeros. Bueno, lástima que todo este periodo, que para mí fue fundamental, se vio muy ensombrecido por el golpe de Estado de Onganía. Yo ya en ese momento estaba en el taller Bortagaray, que fue otro lugar excepcional que me permitió entrar en contacto también con el turno de la noche. Yo al principio cursaba a la mañana, por razones de trabajo me mudé a la noche y ahí terminé, digamos, de gozar nuevamente, hablo de esa forma, de mis profesores y mis compañeros. Ahí entré en contacto directo con Mario Soto, que me propone ser eh, alumno docente, que para mí era algo maravilloso. Ya había conocido yo a Mario en su taller, él había visto y le interesaban mis trabajos. El contacto con Bortagaray fue excepcional, era una persona que me permitía comprender y tener categorías más complejas de pensamiento. Bueno, toda esa delicia se interrumpe con el golpe de Estado. El taller donde yo como alumno participaba con Mario Soto y también Molina y Bedia, que eran los titulares, funciona nada más que 3 meses, viene la noche de los bastones largos, todos terminamos eh, lastimados en todo sentido, los profesores se van de la mayoría de los profesores, prácticamente no quedó nada, y lo que quedó, personas respetables y otras personas que conviene olvidar. Bueno,
Ese es el periodo más fuerte. Después nos recibimos y fue algo sorprendente el cambio. Las entregas se las dimos directamente a los bedeles por un agujero que tenía la facultad, pasábamos los tubos, una cosa de locos. El cambio fue tan drástico que nos ensombreció. Bueno, yo tomé algunas decisiones hermosas, me casé, tuve invitaciones internacionales, pude empezar a viajar a consecuencia de algunos premios, pude conocer eh, Estados Unidos y poder recorrerlo para saber de qué se trataba. Bueno, todos una serie de situaciones hermosas. Fui invitado por el Instituto Di Tella y seleccionado por diferentes profesores. La universidad estaba completamente cerrada. Y te diría que después ya prácticamente se inicia una tarea muy fuerte de trabajo, con contacto directo con los profesores que me formaron, pude hacer concursos, la delicia de hacer concursos con Tony Díaz y Jorge Hervín, me encantaron, las que pude hacer con Bortagaray. Y después tuve un trabajo complementario, porque había quedado un poco mal formado, porque se había cortado la universidad. A través de la Sociedad Central de Arquitectos estudié todo lo que podía, esas eran mis posibilidades, y llevé adelante una labor gremial importante, aún en los periodos más difíciles de las dictaduras. Te diría que ahí puedo más o menos sintetizar lo que fue mi formación y yo creo que estaría bien. No sé si querés que te cuente algo más. Me preguntan acá por esta magia del Instagram, una persona que te conoce mucho y muy bien, si vos fuiste compañero de Rafael Viñoli en la facultad. Sí, fuimos compañeros de Rafael Viñoli, cursamos juntos y nos recibimos el mismo día. El mismo día él tuvo que entrar su proyecto por el mismo tubo y se lo debe haber corregido, supongo, el bedel de la época. Sí, recuerdo que estaba, nos recibimos Felipe Tarsitano, Rafael Viñoli y Roskin. Prácticamente fue todo el mismo día. Lo recuerdo en una ceremonia muy elemental. Y sí, Rafael era una persona muy especial. Te diría que, digamos, desde el comienzo él manifestó como una capacidad extrema de comunicación. Era desbordante, desbordante. No siempre esa actitud desbordante estaba llena de conocimiento, pero era apabullante ver sus trabajos. Era muy interesante. Todo el taller Bortagaray en ese periodo en que cursamos fue el semillero de una cantidad de gente muy capaz. Che, y te hago una pregunta, mientras hablabas, porque vos hablaste muy bien del mapa de la situación educativa y política, pero en términos de contenidos, ¿no? Y vos que estás constantemente siendo como veedor de los juris y entendiendo ahora que sos profesor consulto como el mapa general de lo que es la actual facultad. Si vos tuvieras que comparar contenidos de este momento y contenidos de ese momento, ¿qué te dejó y qué crees que deja a nuestros estudiantes esta facultad y qué te dejó aquella facultad? Bueno, mira, generalmente esa pregunta uno la contesta y para mí todo fue mejor porque yo era muy joven. Entonces siempre las contestaciones a una persona ya mayor lo va a ver, pero yo nunca glorifiqué demasiado lo que era la universidad de los 60, nunca. Siempre tuve una actitud crítica porque me pareció que realmente la universidad lo merecía. Mira, era excelente, pero había talleres completamente olvidados, que se podían olvidar, talleres trascendentes, profesores entregados a su tarea, pero todo era tan distinto. Pensá que más o menos debíamos ser en todos los turnos 500, a lo sumo. Algo que te va a dar la diferencia. Ningún alumno tenía auto, ninguno.
Rafael es el primero que se compra el auto después de su asociación, sumado al estudio de Solsona. Te lo doy como anécdota. Vos pensás lo que es la playa de estacionamiento de Ciudad Universitaria. Era un universo muy simple, pero al mismo tiempo festejábamos con muchísima profundidad cada libro que llegaba, cada revista. Teníamos tiempo para poder evaluarlo y no nos llevaba por delante, eh, ¿cómo puedo decirte?, la catarata de imágenes actuales que te llevan a otra cultura, que no niego para nada, pero realmente no la glorifico. También teníamos muchas fallas. Era una facultad que no nos preparaba para la ciudad. La ciudad no intervenía prácticamente. Aún en los talleres que estaban en manos de planificadores, la ciudad era bastante flojita. Hablar de la cultura de la ciudad, lo que significaba la ciudad, el único que hablaba de manera englobante e interesante era Molina y Bedia, que nunca lo escuché hablar sobre objetos, sino sobre el comportamiento de la gente. Tenía como una formación sociológica excelente que le permitía, ¿cómo puedo decirte?, aunque no se mencionaba de esa manera, manejar el concepto de lo que era el habitar. Yo recuerdo haber tenido una formación bastante fuerte en todo lo que era lo que llamábamos la teoría de sistemas, manejar leyes combinatorias muy interesantes que creo que de cualquier manera siguen teniendo validez. Yo eso lo profundicé bastante porque después cuando gané el premio de la Bienal de París, fui a ver a Houbraken, pude entrevistar a la mayoría de los personajes que más o menos podían tener cierto manejo. Había conocido a Alexander en Estados Unidos y a Safdie en el viaje anterior, en el viaje que hice a Aspen. Pero te reitero, el encuentro con la complejidad de la ciudad y la cultura de la ciudad lo logro fuera de la universidad, ya siendo docente, durante fines de la década, te diría principios del 80. Yo tuve en ese sentido una formación bastante incompleta, porque tempranamente tuve que trabajar mucho como asesor en ciertas empresas que vendían tecnología. Yo soy titular de varios sistemas constructivos, trabajé mucho para Astor y Estructuras, que en ese momento era importantísimo, pero pude completar algunos de mis conocimientos y creo que mi generación tuvo ese tema, Y ya que esa estás, pequeña falla. contanos un poco, después de esta formación, si querés, parcial, porque uno se termina de completar a lo largo de la vida, ¿cómo fue tus primeros pasos en la formación profesional? Viste que a veces suena tan feo la palabra profesional para algunos, pero creo que es complementaria a la formación académica. ¿Cómo fue la tuya? Mira, muy hermosa, yo nunca pensé ni dudé si iba a tener trabajo o no. También éramos una generación que tenía más oportunidades de trabajo. Y bueno, yo necesitaba trabajar, ya incluso me había casado, había nacido Pablo, mi primer hijo, eh, y con Norma un día ya nos habíamos comprado un Citroën, maravilla de la época, un 13B, y volviendo de un viajecito dijimos, mirá, todavía tenemos la plomada virgen, hay que dejar de joderse y hay que dedicarse a construir. Bueno, dicho y hecho, empezamos verdaderamente a organizar obras, porque hasta ese momento habíamos tenido una actividad muy intensa en concursos, tanto sea directamente nosotros o trabajando para terceros. Yo era perspectivista, básicamente vendía mis dibujos. Era muy hermoso conocer gente porque, bueno, te llamaban para, para que hagas las perspectivas, que generalmente te permitía tener un diálogo muy directo y muy interesante con sus autores, ¿no? Así fueron los trabajos con Tony Díaz, con Jorge Hervín, con Berdichevsky, con Bortagaray, bueno, muchísimos arquitectos
Ramos, el Gordo Ramos. Bueno, todo era un grupo que estaba muy relazado. También Vinidos, con Vinidos también hicimos algunas, incluso ganamos un concurso, creo que la cooperativa de San Martín. Pero pusimos nuestro estudio, armamos nuestro estudio y empezamos a llevar adelante obras. Simultáneamente con eso, yo trabajaba en el aeropuerto de Seiza y también eso me permitió tener como una comprensión de lo que significaba la arquitectura realmente compleja, los sistemas, todo lo que rodea una gran obra. Y bueno, llevé adelante una serie de trabajos que se pudieron concretar para una consultora que trabajaba para la aeronáutica, todo lo relacionado con lo que era los servicios al avión, y también los esquemas básicos dieron origen a las mejoras que se terminan construyendo para el Mundial del 78. Eso me permitió tener una comprensión de grandes obras. Y simultáneamente con eso estábamos construyendo, y bueno, el gran placer de poder llevar adelante las obras. Por ejemplo, ahora te hablo desde la primera obra que nosotros hicimos, que es la de Bedia, acá en Estación Rivadavia. Te hago una Es pregunta, un Pedro, lugar... que es súper interesante casi la continuidad sin cuestionamiento que haces entre tu formación y los primeros trabajos. Vos decías que no tenías dudas que ibas a trabajar. Y hoy empieza a haber como una especie de dicotomía en el mundo académico entre la responsabilidad social, por un lado, que tiene que tener la universidad, que creo que no hay duda, y por otro lado el mundo de la pura disciplina y de la pura abstracción, como si esas cuestiones no fueran compatibles, ¿no? Entonces hay algunos que critican muy fuertemente a la facultad, a todas las facultades te diría, no estamos hablando de lo público o lo privado, sino cómo los arquitectos transmitimos la disciplina, y vuelvo a decir, por un lado, hacia la pura realidad, simplemente como que si fuéramos a dar servicios, por otro lado, el otro extremo, la pura abstracción, como si fuera una disciplina escindida de un contexto cultural, político, económico de un país. ¿Seguís viendo esto como una especie de dicotomía que es difícil conciliar ahora? ¿O entendés que en las facultades, por lo menos en la que vos ejercés la docencia o ejerciste la docencia, esas dicotomías aparentemente se sintetizan de alguna manera? ¿O eso sucede en la cabeza de los alumnos después de un tiempo? Mira, la dicotomía existe desde siempre, pero digamos, cuando yo te digo que no dudé nunca que iba a trabajar, era por mi temperamento. Yo no parto de la base de ningún conocimiento académico puro. La posibilidad de enfrentarte con una obra, llevarla adelante, concretarla, interpretar lo que te piden, no defraudar a los demás, este, porque eso es importante, te permite un conocimiento que completa todo lo que puede ser la academia. La dirección de obra es, yo por ejemplo, mi gran placer es la dirección de obra, porque cambiás y mejorás el proyecto. Yo reconozco que nuestro periodo era, ¿cómo puedo decirte?, muy primario en materia de documentaciones. Las documentaciones se terminaban en la obra, por lo menos nos pasaba a nosotros. Pero a su vez era mi gran placer. A veces era criticado por los otros miembros del estudio. Por ejemplo, Norma me decía, dejate de joder, por favor, cerremos acá. Y el gran placer era poder mejorar, porque yo siempre fui consciente que los dibujos, me encanta dibujar, pero son completamente incompletos. Son como un estado de felicidad lo que te lleva al dibujo. Y después el sufrimiento proviene en la obra. Entonces, para que no avergonzarse, si vos estás en la obra dirigiéndola, podés mejorar, actualizar lo que pensaste. ¿Y qué ocurre? La manera de tener trabajo es hacerte cargo de la obra. Pensar que solamente te van a contratar para una documentación
Incluso el día de hoy a mí me siguen en este momento haciendo propuestas en el caso de que yo me haga cargo absolutamente de la dirección de obra, porque lo que resolvés es impresionante comparado con el dibujo. Entonces, yo dignifico absolutamente la dirección de obra, primero para mejorar el proyecto y segundo lugar como fuente de trabajo, cosa que hoy día no te diría que ni siquiera está demasiado bien vista. Los que dirigen las obras a veces no son sus autores y así es lo que vemos. Pero siempre partí de la base de ganarme la vida trabajando y lo necesité. Hay una pregunta que ya te la hice en algunas de las charlas cuando compartíamos el día a día en el taller Explora, y un poco te la vuelvo a hacer. Vos planteaste en la primera parte de la charla el tema de la profusión de información, que obviamente no sabes si está filtrada o no, si hay fake news arquitectónicas o no. Y en el fondo tiene que ver con esta cosa de lo visual que vos siempre planteás como única herramienta que a veces, o exacerbada herramienta que a veces los arquitectos tenemos para transmitir y comunicar la arquitectura, en pos de lo que vos siempre pregonás, de las cuestiones no visuales de la arquitectura. Pero paradójicamente, toda la parte no visual de la arquitectura, yo personalmente la conozco, y muchos lo van a conocer viendo la universidad y los edificios que haces, pero paradójicamente a mí me encanta cuando vos hablás de las cuestiones visuales de la arquitectura, porque sé que no las negás. Y yo No, tomo el ejemplo, para nada, pero y tomo el ejemplo la otra vez, no te diste cuenta, pero estábamos haciendo un chat y yo veía el sillón de caños que tenés, una especie de cheslón que diseñaste, que se amaca también, ¿no? O sea, hay en vos un alma importantísima de diseñador y te restringís a hablar de eso muchísimo, y creo que con razones muchas veces, porque de alguna forma entendés que hay una exageración de información visual en detrimento de las otras cuestiones, que ahora nos vamos a ir acercando a ellas, que tienen que ver con lo ambiental, lo acústico, etcétera, hasta lo económico, si querés, que no se transmite fácilmente visualmente. ¿Podemos hablar 2 minutos de cuestiones que son las visuales, que son las que a veces te restringís al hablar, y cómo entendés eso y cómo te gustan las cuestiones visuales? sí, como no. Ante todo te quiero decir, fíjate si yo prácticamente me gané la vida y pude, los primeros años de casado, vivíamos haciendo perspectivas, con lo cual, amo el dibujo, no sabes la cantidad de dibujos que tengo cuando tengo un rato, que dicho sea de paso me han propuesto hacer un libro de dibujos y voy a ver si lo hago, voy a ver si lo hago. Pero ¿qué pasa? La arquitectura yo la defino como compleja, dinámica y adaptativa, que es algo que terminé realmente de conceptualizar cuando empecé a trabajar con biólogos en Ciudad Universitaria, rescatando la reserva de pájaros que está frente a Ciudad Universitaria en Núñez. Ahora, ese fenómeno complejo, dinámico y adaptativo te aleja de una forma final. O sea, vos no podés atraparla. La arquitectura es difícil de atrapar hasta con la fotografía. La fotografía en arquitectura, que es el gran momento de placer que tenemos, es completamente, no te deja para nada, no te transmite nada. La arquitectura no, la fotografía no te puede transmitir la experiencia del espacio. Entonces yo digo que los fenómenos visuales son incompletos. Nunca los pienso sustituir por nada. Lo que sí, ya que puedo en determinado momento manifestar mi pensamiento, es decir, es incompleto. La arquitectura es mucho más abarcativa. ¿Y qué ocurre? Hoy día queda claro, y lo sabemos como profesores, el origen de la decisión de un proyecto generalmente viene disparado por una imagen de otro lado. Se ve tanto eso en la facultad, en todos los talleres, el que lo quiera negar que lo niegue. Pero ¿qué pasa? Entonces, una imagen no puede disparar un proyecto, puede en todo caso intervenir en algunos aspectos.
Mm, hola, hola. No sé qué pasó, se trabó. Ahí está. Florencia, Ah, que se trabó un poquitito. me estaba llamando. Así que debe haber aparecido. No, no, Esa es no. otra gran delicia de mi vida, Florencia, con la que trabajo y bueno, es una excelente arquitecta. Puedo eh, colaborar con ella, ayudarla. yo voy a hacer un paréntesis raro, ya que se trabó, por algo se habrá trabado, no creo en nada mágico, pero acá pasó algo, que tiene que ver con tu relación con tus hijos, ¿no? Tus hijos son arquitectos. Y paradójicamente, de las cosas más importantes que hicieron tus hijos, seguramente hicieron otras cosas muy importantes en el mundo de la arquitectura, tiene que ver con la animación, que en el fondo también son narraciones que en vez de comunicarse desde la disciplina de la arquitectura, se comunican desde lo visual, exclusivamente lo visual. Vale la Claro, pena, no encontré, no volví a encontrar la página de los hermanos Febre, HNOS Febre, pero tenían unos videos y que tengo entendido que ganaron como el Oscar de la animación en algún momento, ¿no? Y ahora volvieron, creo que a la claro. arquitectura, ¿puede ser? Es que, te reitero, nunca en nuestra casa, arriba de las mesas, se denigró el dibujo, ni mucho menos. Todo eran lápices y cosas para poder expresarse, pero de ahí a que yo esté convencido de que la arquitectura se puede disparar solamente con imágenes que en determinado momento se seleccionan, vuelvo a decirte, lo considero incompleto, no lo condeno, convivo con eso, convivo. Ahora, ¿qué ocurre? Si vos partís de la base de que la arquitectura es una disciplina, es una rama del conocimiento, realmente reconocer que hoy día prácticamente es una orgía de imágenes todo lo que está dando vuelta, mismo por estos aparatitos, te reitero, no se me ocurriría ser despreciativo para nada, porque también da origen a otra manera de ver el mundo. Yo estoy muy vinculado con la materia, por eso hablo de la dirección de obra, por eso valoro tanto el mundo material. Y creo que muchas personas hablan mucho de la Bauhaus, hablan de una cantidad de cosas y no conocen la teoría profunda de la Bauhaus, que prácticamente no se avanzaba, sino era con el manejo directo de los materiales. O sea, no había ninguna manera de alejarse del mundo material. Y por eso lograron la innovación que lograron, porque el límite que te produce un material es lo que permite que vos seas excelso en el tratamiento de material. O sea, Ahora, el conocimiento, no, 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 ¿qué no, me no, querés decir? no, que me haces pensar en un tema que tiene que ver con la educación masiva, en el cual estamos educando a miles de arquitectos Mm. y a veces nos alejamos de estas cuestiones de lo material, hasta por cuestiones físicas y de posibilidades económicas, y el hecho de que seamos tan masivos nos aleja un poco a veces de las obras. Y entonces se Sí, produce una sí. especie de paradoja, ¿no? Estamos constantemente enseñando a partir de la representación y no tenemos el objeto de ladrillo concretamente en nuestras manos para entender qué es un ladrillo. ¿Cómo crees que se puede resolver esa... Bueno, pero pasa lo siguiente. Mira, esto también es una conversación que durante la década del 60 se manejó mucho. Nunca se pudo resolver, ni creo que se pueda resolver, porque mira, yo doy clases en varias universidades en Latinoamérica, he viajado, eso no está resuelto en ningún lado, no está resuelto. Pero ¿qué ocurre? El hecho de que no glorifiques el sistema, sino que digas, hay otros caminos de comprender, ahora que tenemos una conciencia ambiental más amplia, ahora más que nunca, ¿cómo un alumno puede desarrollar un trabajo y no plantearse cuánto pesa por metro cuadrado, qué consumo de agua hubo? Vos me has escuchado muchas veces. Ahora, ¿qué ocurre? La maravilla de ser consciente desde lo material
que es como un fenómeno del mundo antiguo, te permite innovar, te permite tener un grado de conciencia y encontrarte con ¿qué? Con otra expresión de la belleza. Todos los arquitectos buscamos la belleza, la buscamos desesperadamente. Yo la busco, a veces la encuentro. ¿De dónde sale? Del límite del manejo de los materiales. Pero no sale de otro lado. ¿Vos te acordás la pequeña polémica que tuve que me sacó cagando Silvetti? Cuando le Sí. dije qué pasó que habló durante una hora de manera maravillosa sobre la arquitectura de Sicilia y demás, lugar que yo conozco por mis ancestros que también fueron constructores. Le dije, ¿por qué no se le ocurrió hablar de la calidad de la piedra? ¿Qué fue lo que permitió esa belleza? Y ojo, estoy hablando de un profesional muy completo, muy culto, con obras realmente excelentes, pero eso no me inhibe de decir, ¿cómo se puede ser tan culto y no mencionar lo que eran esas piedras? Es más que interesante y para larga. Tengo una pregunta que me escriben y creo que está bueno, creo que te la enviamos, pero te la voy a leer, así la lee todo el mundo. Me la mandó Gustavo Menéndez, que es un adjunto de nuestro taller, y te la leo, ¿no? Dice, en función de las experiencias de supervivencia emergentes con la pandemia, estamos entrando ya en el tema del día, el teletrabajo y la educación a distancia, por citar algunos ejemplos, ¿cómo ves vos la viabilidad de sostener en funcionamiento los grandes edificios destinados al uso laboral o educativo, tanto públicos como privados, teniendo en cuenta costos de mantenimiento de servicios que no se usan y de tasas obligatorias? Habrá que pensar seriamente en la posibilidad de refuncionalizar. ¿Hacia dónde? ¿Es posible pensar algunas alternativas de iniciativa del Estado para producir nuevas oquedades en tejidos muy compactos? Bueno, es una pregunta excelente. Yo creo que es alguien que evidentemente piensa, pero la considero prematura. Vos fíjate, eh, la desaparición de la industria dentro de las ciudades y cercana a las ciudades, tema que yo hace 30 años que trabajo en la reconversión de la Universidad de Quilmes, ahí se ve clarísimo cómo en determinado momento los programas entran en vejez y son ocupados por otras. También los grandes establecimientos militares dejaron las ciudades y los entornos de las ciudades y dieron paso también a la educación, a la cultura, a los museos. O sea, ese fenómeno de que se vacía lo que existía y se transforma en otra cosa, ya es algo característico en la arquitectura. También te hace pensar que esas grandes moles que se hicieron, algunas de ellas, ¿cómo te diría? Con un dispendio de utilización de medios y energía prácticamente vergonzosos, porque hay algunas manifestaciones del construir, digamos, la opulencia que ya pasan de castaño oscuro. Bueno, se tendrán que preguntar y tendrán que responder a sus inversores cómo fue que se les ocurrió realmente generar monumentos de esa característica frente a periodos tan cambiantes de nuestra cultura, porque la cultura está cambiando no solamente por el virus. Lo que yo te estoy contando de la desaparición de la industria que se da origen a una universidad es algo que se está dando hace 30 años. Ese no es un fenómeno nuevo. Lo que ocurre que los que se dedican a concebir la arquitectura como un monumento tienen, en todo caso, cierta vejez cerebral. Se comportan como los que hicieron los monumentos en otra época, con ciclos culturales y productivos que eran de otra época. Te digo, hay edificios que es maravilloso verlos, pero al mismo tiempo decir, ¿cómo puede ser que tanto el capital como los diseñadores no advirtieron que esto era demasiado? Esto es Ahora, demasiado. a vos te tocó remodelar dos veces uno de esos
monumentos increíbles que fue el Teatro Colón. ¿Cómo fue esa experiencia de restaurar, remodelar, agregar tecnología, limpiar la polución histórica de malas intervenciones que hubieron en el teatro? ¿Cómo es eso de haber intervenido en uno de estos monumentos gigantes? Bueno, vos fuiste uno de los invitados mientras yo estaba dirigiendo la obra, ¿te acordás? Sí, claro. Bueno, que para mí fue un gusto enorme poder a muchos profesionales que yo valoro y amigos que pudieran ver lo que era eso. Bueno, el Teatro Colón no fue una remodelación, discúlpame que te comente, fue un trabajo desde la disciplina del restauro muy minucioso, junto con un equipo grande de personas, pero yo tuve la, no sé, la oportunidad histórica de poder ejercer la dirección de la sala central. Bueno, básicamente, ¿cómo puedo decirte? Fue curar al edificio de las barbaridades hechas por otros arquitectos, que para no polemizar demasiado no quiero decir quiénes fueron, pero que todo el mundo conoce. La tergiversación de esa maravillosa arquitectura que es un instrumento musical, porque no es otra cosa, el Teatro Colón es un verdadero instrumento musical, estaba totalmente invadida por tecnologías, estaba destruida por usos de pinturas inadecuados, tenía sistemas de aire acondicionado que habían sido demasiado complejos, los sistemas de eléctricos habían invadido los sistemas de aire acondicionado, bueno, era todo un desastre. Hubo que sacar todo eso y yo me encontré con que no se sabía cómo estaba construido el Teatro Colón. El Teatro Colón, si vos vieras la cantidad de paredes huecas que tiene, es sorprendente. Paredes huecas que nos permitieron pasar instalaciones. Esa gran masa que vos ves alrededor de la sala no es tal. Hay una cantidad de situaciones que son muros combinados muy interesantes. Si hay algo que tiene el Teatro Colón, aparte de su maravillosa acústica y ser realmente como, bueno, una de las mejores obras que tenemos de arquitectura en la ciudad, es una lección de construcción excelsa. Si vos vieras lo que son las estructuras livianas que sostienen los palcos, no podrías creerlo. Yo todo eso lo dibujé, está publicado y demás. Se conocía en parte, pero no se conocía totalmente. Y no te puedo decir lo que son los lugares frágiles, los que están sobre la escena, lo que es, ¿cómo te diría?, el gran ático, porque está construido de una manera, ¿cómo puedo decirte?, que viene de otro siglo, que a su vez, el Teatro Colón, mira, debe haber reunido más o menos 400 años de historia. Y estaba también, las tergiversaciones fueron producto de meterle tecnología por la fuerza. Nosotros no hicimos eso. Configuramos un equipo realmente muy interesante. Te digo, hubo un momento que éramos 1000 personas que trabajamos adentro del Teatro Colón. Pero era tal cómo había sido pensado y cómo había sido construido que cada uno de nosotros se movía con muchísimo respeto para saber qué introducir, qué cambio hacer. Bueno, nos cambió a todos, nos educó. El Teatro Colón nos educó. Si veníamos un poquito con decisiones fuera de lugar, el edificio se defendía haciéndote reflexionar. ¿Pero qué era? El manejo de la materia absolutamente comprendido. Se sabía de qué se trataba, todo, absolutamente. Desde lo que eran todo lo blando del teatro. El Teatro Colón tardó, para que te des una idea, cerca de 20 años, y acá repito, conocimientos de la historia y trabajos, bueno, con los mismos especialistas acústicos que trabajaste vos en la reconversión del Correo, se puso a punto con los elementos blandos. Pero eso es lo que a mí me maravilla. Yo en todo caso te diría que soy un arquitecto antiguo, en manera de proceder. Que me den tiempo, que yo pueda corregir el proyecto, que pueda, bueno, con toda modestia, intentar la excelencia, eso me encanta.
y no se divide para nada el mundo de la imagen con el mundo de la construcción, pero para nada. Las formas del Teatro Colón se estaban manejando desde hacía 300 y pico de años mejorándolas. Y el Teatro Colón es más alto que los teatros de herradura clásicos a la italiana. O sea, Meano era una maravilla, era un personajón. Pensar que lo matan a los 40 años. Creo que el mismo día que gana el concurso donde la legislatura de Montevideo, él ya tenía, fíjate que yo intervine en 2 obras de Meano, las pude desarmar, observar, encontrar archivos. Yo hice todo el tema de la limpieza y consolidación del Congreso de la Nación. Ahí me encontré con Meano. Y después tuve la suerte que fue poder trabajar en la dirección del Teatro Colón, con unos equipos de gente hermosa. Qué bueno todo esto. Dos temitas que me Bueno, interesan y si me faltan 15 minutos. La verdad que me encanta escucharte hablar y no me canso de escucharte hablar. Vos hablás justamente de Meano, que gana un concurso y que al mismo tiempo su obra desde lo constructivo, más allá de las bondades que tiene el Colón por todas partes, es también maravillosa. Y pareciera que los últimos 40, 50 años, el paradigma del arquitecto exitoso es el que gana concursos o el que gana dinero, pero cuesta elevar al éxito a ese, a ese arquitecto que, no es tu caso porque ganaste muchos concursos, ¿no? Pero también es tu caso en la medida de que de manera silenciosa, moderada, construye bien, ¿no? Pareciera que inclusive construye bien, no es que el detalle constructivo es más lindo, por supuesto que nos gusta el detalle constructivo más lindo, pero en términos ambientales, en términos de grietas y rajaduras, en términos de entradas de agua, todas las cuestiones que nos critican los habitantes normales del mundo, a los arquitectos, y ese tipo de arquitecto no es el bien visto, es como si fuera que es obvio que tengan que ser así. Así que de alguna forma, escucharte hablar a vos es de alguna forma entender que el éxito no es el que te dan desde afuera, sino el éxito histórico de un edificio, que más allá de, fíjate que la gente no recuerda mucho a Meano, salvo que vos lo traigas, sino que recuerda el Teatro Colón. Es la obra, no es la persona, ¿no? Y toda esta historia de los últimos 40 años, de la exaltación de los Stars Architects y todas estas cuestiones que con la polución visual y con el exceso, no exceso, es la realidad de la comunicación, hizo que reciban encargos inmensos arquitectos, algunos ingenieros, algunos que son arquitectos e ingenieros, que hacían obras realmente espectaculares de millones y millones de euros o de dólares, pero que a veces a la larga no cumplían su rol profundo y en poco tiempo se fueron degradando. Muchas obras en España pasaron de esa manera. Así que por lo menos a mí me encanta escucharte hablar de que hay otros arquitectos que podemos entender que son exitosos de manera mucho más profunda y más moderada y menos de la comunicación, que son estos que de alguna forma yo siento que te incluyo a vos. Y la pregunta que tenía que ver es con esto de los arquitectos que estamos formando, ¿no? Veníamos de unos años de la formación de los Stars Architects, el que ganaba, el que resolvía con una idea en una servilleta un proyecto inmenso, y todo este mundo, de alguna forma, esos paradigmas de éxito se nos están cayendo y ahora tenemos que formar a muchísimos estudiantes en paradigmas que hay que construir nuevamente. ¿Cómo ves bueno, hoy pero esta mira, formación? te quiero comentar algo. Yo creo que las cosas cambiaron, pero no tanto, porque si yo te tengo que decir, Meano era un personaje, ¿cómo puedo decirte? Realmente de ópera. Era un personaje, era un tipo muy lindo, se enamora, te lo cuento porque vale la pena, de una cantante de ópera, se la afana al marido, se la trae a Buenos Aires. Era un hombre que frecuentaba los salones, dibujaba, no sabes lo que eran los dibujos de Meano.
¿Y quién lo trae? Vos fijate, lo traen los constructores, que eran las logias, que eran casi logias masónicas, que elegían a los tipos que se formaban muy bien, los grandes premios de Roma, lo que sea, y se los traían a lo que fue la primera mundialización. La Argentina fue colonizada varias veces, ¿no? Primero por los españoles, después por los italianos que venían en los barcos, y después los italianos que venían de las universidades y eran los artistas. ¿Quiénes estaban atrás de ellos? Los constructores, que eran verdaderas mafias, que se repartían la obra pública. Todo esto creo que puede ser interesante o no, pero ¿qué quiero decirte? El gran personaje de la cultura, el arquitecto Meano, era un hombre que se notaba muchísimo. Aparte de su capacidad, era, ¿cómo puedo decirte? Era un personaje pesado en todo sentido. Y no me quiero explayar en lo que es la muerte de él, yo tengo una posición diferente a cómo se lo ha hablado de él. Pero te digo, lo que ocurre es que hoy día todo es una catarata, todo es un gran río, todo se mueve a una alta velocidad, pero los fenómenos de alguna manera ¿cómo puedo decirte? Vuelven a repetirse. Hoy día hay varios meanos dando vuelta por el mundo. Hay varios meanos. Vos imaginate algunas de las personas que han venido a llevar adelante grandes trabajos, que se las trae nada más que por un problema de marketing, y no era distinto a cuando a Meano lo traían por un tema también de que tenía su nombre. Se repiten las cosas. Ahora, la formación, y sí, yo hoy no quiero explayarme, soy muy crítico en lo que podemos hacer y al mismo tiempo profundamente agradecido por la universidad. Yo soy absolutamente un producto de la universidad pública. No hubiera podido hacer otra cosa que no sea estudiar, aunque intenté ingeniería. Imagínate, estuve un año en ingeniería y huí despavorido y me di cuenta que mi lugar era la arquitectura, y por suerte lo hice. Ahora, vos fijate, me fuiste llevando a una charla que no sé si le puede interesar a mucha gente, no sé cuántos han visto esto, pero de lo que Hay más de tenía que hablar, 250. ¿cómo? Hay más de 250 personas viéndote. Es como si fuera una de las Bueno, aulas grandes de la facultad llena. bueno, me encanta que así sea. ¿Querés que sigamos en este tema? Que yo no quería entrar mucho en historias personales, pero también te quiero decir, no creas que todo me salió bien, no creas que todo fueran buenas construcciones. He sufrido muchísimo en las obras, pero ¿sabes por qué? Por temor a defraudar a quien te pide un trabajo, por temor a ser demandado, por temor a no cumplir con la belleza, porque yo tenía un compromiso, un sueño con la belleza, pero podía estar haciéndola mal. ¿Y qué ocurre? Yo hoy día tengo obras de 40, casi 50 años que se pueden ver. Te puedo decir que hay toda una camada de arquitectura que casi ha desaparecido porque no ha tenido la dignidad, no han podido ser ruinas, no han podido ser recicladas. Y eso, más que con la formación, tiene que ver con las tecnologías que son completamente oportunistas, se lanzan al mercado materiales que no existen. Por eso yo adoro la piedra, ¿viste? Porque viene probada por 400 millones de años. Se han hecho inventos en relación al marketing. Entonces, claro, los arquitectos sin mucha formación desde la física, desde la química, compramos cualquier pelotudez. Y eso hemos ido, por eso yo propongo en el taller, y ojalá lo podamos hacer, que exista una capacitación especial donde el alumno, sin que sean otros profesores, medite, se haga la autocrítica respecto de comprender si lo que está construyendo es algo que no está amenazando al medio ambiente. Comprender, por ejemplo, cuál es el ciclo del agua, cuál es la energía intrínseca que necesita un árbol para crecer.
cuál es la energía intrínseca que tiene un metro cúbico de hormigón. ¿Qué pasa con el hierro? ¿Qué pasa con el aluminio? Esas cosas no son difíciles de enseñar. Hoy día hay artefactos, yo no diría arquitectura, son artefactos amenazantes desde el punto de vista ambiental. Te cuento algo para cerrar. Hace cuestión de 4 o 5 años me invitaron a las Naciones Unidas a un seminario que se hacía sobre el tema del patrimonio y lo que era el patrimonio del siglo XX. Bueno, fue muy interesante porque tomaba obras relativamente, yo diría, modernas y relativamente que eran antiguas, construidas dentro del siglo XX. Bueno, yo mostré en parte el Teatro Colón, mostré el Congreso de la Nación y mostré la Universidad de Quilmes. Eran obras que tenían toda la impronta y la cultura, te diría, del siglo XVIII, del siglo XIX, construidas con algunos elementos, el hierro, del siglo XX. ¿Cómo habían sido amables para poder ser recicladas? Podías tener una relación amorosa con ellas, no se destruían. Y qué tremendo era la arquitectura moderna, que también tuve que intervenir, y mostré 2 edificios que eran de la década del 70, que reciclé por completo, que prácticamente eran ruinas. Entonces, la arquitectura moderna está amenazada por cómo está construida de ser una hoja que se lleve el viento. Y desde el punto de vista ambiental es una tragedia, porque un país como el nuestro, empobrecido como está, no puede reciclar constantemente lo construido. Eso es un invento que en todo caso le sirve a las empresas que venden materiales. Pero es una locura, como fue una locura, imagínate, a cruzar todo el océano Atlántico para traer los mármoles de la década de la plata fácil, de la plata dulce. ¿Está? Como traer todas las tecnologías que hoy día se siguen trayendo de cualquier lado. Es aberrante, es aberrante. A veces he perdido oportunidades de trabajo por decir estas cosas con bastante crudeza. Entonces, date cuenta, un mundo emputecido no puede tener una universidad y una facultad de Madres Teresas de Calcuta. Una última pregunta, Mede, porque nos quedan 3 minutos. Más que pregunta es, ¿qué quisieras decir como legado a los estudiantes y próximos arquitectos del futuro? Bueno, había preparado toda una cantidad de cosas que son lindas, que las podemos dar en otra charla o cuando se reabra la universidad, pero básicamente era decir que un taller es un laboratorio colectivo que supera las limitaciones individuales. De hecho, nos reunimos porque en soledad no podemos trazar alternativas para el mundo de hoy, y menos con lo que está ocurriendo con la pandemia. Pero en una organización colectiva el esfuerzo individual es imprescindible. Que por favor no dejen de lado su formación por este bicho circunstancial, que hagan un esfuerzo muy grande por formarse bien y en particular hacer esfuerzos intelectuales para no sumarnos a las falsas expectativas, a los juegos de artificio generados única y exclusivamente por la apariencia, por los fenómenos aparentes, por los fenómenos de la representación. Yo creo que es el compromiso con la materia lo que va a permitir llevar adelante un mundo más sustentable. Si bien la arquitectura va a ser siempre agresiva. Por favor, que se planteen cómo bajar el impacto ambiental y cómo bajar la entropía. Quedan 10 segundos. ¿Eh? Quedan 8 segundos, así que nos despedimos y me encantó esta charla. 5, 4...